¿Cómo están amantes y apasionados de la refrigeración y la electricidad? Espero que estén bien, muy bien. Vamos a ver este video que me compartieron sobre un aire acondicionado que está trabajando con R134A como refrigerante. Un aire de 18.000 BTUs. BTU es British Thermal Unit, unidad térmica británica. Pero eh, está trabajando con 134. Vamos a ver el video. Bueno, hermano, ¿cómo está este aire? Este aire, ve, este está trabajando con lo que es 134. Y muchos me han quejado, me han hecho queja, pues, de que, bueno, eso no sirve. Ah, bueno. Claro, acá lo que dice el colega es que muchos le dicen que eso no sirve, que cómo va a trabajar con 134. Ahí está funcionando. Sí, vale. No, y de verdad que lo que le falta es una condensadora y una consola para esto. Eso. Porque el compresor está ahí. Lo único que necesita es ponerle una consola nueva, que esté en mejor condiciones. Bueno, criticones, porque lo que le gusta es hablar más de los demás. Que los técnicos, bueno, que no superan. Vean esto. Este es un aire, mi hermano, de 18.000 BTU. Ve el amperaje, ve. El amperaje que tiene esta vaina. Estoy quitando mi amperímetro para volverlo a poner aquí. ¿Están viendo? Ve el amperaje. Ahí está. Aquí tiene el retorno que enfría de noche, como me lo dice aquí el sargento. Enfría bien. Y yo le puse su gas 134. Ahí está. Vete la pata de la entrada del compresor. ¿Qué hice? Este aire había botado dos veces el refrigerante 13410. Bien, ahí dice que el aire había botado quiere decir lo había perdido, había tenido una fuga seguramente, y había perdido dos veces el refrigerante 410. Perdón. Y yo vine a agarrar, me quité de huevona y le quité el gas original y le puse el 134 de que usan los carros. 134 es el que usan los carros, claro, porque el 134 viene en latas grandes, pequeñas y también en garrafa para automotor. Y usa las neveras. Y que usan las neveras, dice, sí, heladera, nevera o refrigerador, depende del país, sí. Usan 134, la mayoría, aunque ahora están viniendo con R600 acá en Argentina también y en otras partes del mundo. Entonces hay un poco de criticones ahí que están 3 doritos después, la mamá de Tarzán, toda esa gente lo que hacen es criticar. Mire, este también funciona, ¿ves? Y está viejito. Incluso, ¿ves? El retorna de maravilla. Tiene compresor de 10.000 BTU. Échale bola. Compresor de 10.000 BTU. No tenía para comprar uno. Ve, aquí arriba tengo unos potes de gas. Del día que yo vine a hacer los trabajos. Para indicarle a otro técnico que venga que le eche ese tipo de gas. Y lo tuve que poner aquí el capilar. Del capilar como está. Y funciona de maravilla. Enfría bien porque el padre no se ha quejado. Aparte que bueno, es una adaptación 110 con 220. Yo le puse un contactor. Tiene un contactor el equipo. Compadre, aquí está este compresor 110 de este equipo. Lo que pasó fue que aquí también este pana se le había dañado el compresor, el original, y no había cómo solucionar para ponerle uno original 220. Lo que tenía era eso y le resolví. Ya tiene 2 meses funcionando con esto. Y el amperaje ve 12.000 BTU. Y no gotea, pobrecito que no gotea. Bueno, yo me retiro aquí. Y esta gente aquí me han tratado, no joda, demasiado bien. A mí me han tratado fino. Bueno, ahí voy a hacer una aclaración. Me han tratado demasiado bien, me han tratado fino, dice. Tienen una forma de hablar, échale bola, no sé, que por ahí no se entiende mucho porque son modismos de cada lugar. Primero voy a aclarar lo siguiente. Desde el punto de vista técnico, ¿está bien o está mal? ¿Qué opinan ustedes? Un equipo que viene con
viene con 410, R410A. Él lo convirtió a R134A. Todos sabemos que, para que entiendan, se lo paso a dólares, está a 1.200 pesos argentinos el dólar ahora, pero se lo digo en pesos argentinos y le paso las referencias a dólares. Que una latita de 1 kilo, 900 gramos de 134 está, precio de hoy que grabo el video, 28.000 pesos argentinos. 28.000 pesos argentinos, una lata de 1 kilogramo, no voy a decir la marca. Hoy compré 2 latas. Mientras que una lata de R410, R22 está a 40.000 pesos más o menos, 30 y pico mil pesos. De 1 kilo, un poco menos. Es un poco más caro, sí, tampoco tanto. ¿Qué pasa? Acá voy a hacer la aclaración. Desde el punto de vista técnico está mal. Como aclaré en muchos videos, a veces se trabaja como se quiere y a veces como se puede. Esto, si yo lo veo en un lugar donde la economía está medianamente acorde, estable, es un horror. Si yo lo analizo desde el punto de vista de una economía donde está difícil, donde no se consiguen las cosas, como pasó y ha pasado acá en Argentina, que hubo temporadas donde no se conseguía R22, y ustedes dicen, ¿cómo? ¿No se conseguía R22? No, no, al menos donde yo vivo, y toda la zona, toda la provincia preguntaba, provincias cercanas preguntaban, no, no hay R22, no hay R22. Algún colega de Córdoba, de Buenos Aires, me decía, ah, pero si se consigue, vos en tu parte, en tu provincia conseguirás. Acá no. Eso es lamentablemente era algo común. O escaseaban las varillas de plata. Hubo temporadas que escaseaban las varillas de plata y no se podía soldar con varilla de plata, tenías que soldar con varilla de bronce o ponerte a llorar. Tenías dos opciones. O no había R22, tendrías que buscar un reemplazo directo como el R417, el 427, el rendimiento es un poco inferior, pero bueno, era lo que había. Entonces, desde el punto de vista de una persona que está en un país donde la economía está difícil y donde escasean las cosas, puedo llegar a entender por qué el colega hizo esto. Seguramente quiso darle una solución. Aún así, aún así voy a hacer una aclaración, porque esto no es solamente criticar por criticar, como decía el colega, los criticones. Hay que hacer un análisis de esto, ¿sí? En la posición de una persona que necesita dar una solución en un contexto de precariedad, esto es excelente, hay que aplaudir su genialidad. De hecho, yo escucho gente y uno lo ha vivido también, de pasar por situaciones de pobreza, de necesidades, y el ingenio vuela, la mente vuela. ¿Es eso o morirse de hambre? Entonces vos decís, vuela. Tenés que echar mano de lo que puedas y si no, ingeniarte. Pero en el contexto técnico, ahora lo voy a analizar fríamente, dejando de lado el contexto sociocultural, el contexto humano, el lado humano, etcétera, la necesidad de los colegas de trabajar y comer todos los días. No, no pueden a veces decir, mirá, si no consigo R410A, no te lo cargo el equipo. Lo lamento. Voy a esperar así sea 2, 3 meses. No, yo hoy tengo que comer, ayer tenía que comer, mañana tengo que comer. Sacando de lado esa parte, que la necesidad tiene cara de hereje, como dice el dicho, vamos a aclarar algo. Cada equipo, ¿sí? Tiene una capacidad fija en kilocalorías hora, llamadas vulgarmente frigorías, porque es una medida comercial de fantasía, o BTU. Por ejemplo, 18.000 BTU. Bueno, por ejemplo, él pone el aire de 18.000 BTU, serían unos 4.500 kilocalorías hora, o frigorías llamadas, o el de 12.000 que son unas 3.000 kilocalorías hora, o 3.000 frigorías. Poquito más en watts, ¿no? Un 15% más expresado en watts. Entonces, él solucionó el problema cargando con 134. El tema es que 134 tiene una entalpía. ¿Qué es la entalpía? ¿Qué sería la entalpía? La entalpía es la capacidad de calor que puede ceder o absorber, que es lo que más nos importa sobre todo, una sustancia por cada kilogramo de masa. Por cada kilogramo de masa. Y en las tablas de presión entalpía o diagramas de Molière, como los conocemos, vamos a encontrar que tiene dos líneas, dos
la tabla tiene el gráfico tiene dos partes, porque el calor es una de las formas de la energía. Yo ya expliqué un poquito lo que es entalpía, ¿no? Entonces, la entalpía, ¿sí? Es la capacidad de energía en forma de calor que puede absorber o ceder una sustancia por cada kilogramo de masa. ¿Tiene el R134 la misma entalpía que el 410, que el R22? No. Tendríamos que analizar el diagrama de Molière y ver. Por ejemplo, el 410 es superior en entalpía que el R22. Por eso los equipos con R410A necesitan un 40% menos de masa o de gramaje o de volumen de refrigerante que mover para lograr las mismas kilocalorías hora o BTUs. Vamos a poner un ejemplo. Un equipo de R22 con R22 que operaba con el refrigerante 22, que tenía que utilizar 1000 gramos de refrigerante para lograr 5000 kilocalorías hora, supongamos, ¿no? 5 por 4, 20.000 BTUs, aprox. El mismo equipo que yo necesito esa misma capacidad, 5000 kilocalorías hora o 20.000 BTUs, va a necesitar un 40% menos, o sea que va a necesitar 600 gramos, perdón, 600 gramos. O sea que son menos cantidad de volumen que mover, es un 40% más eficiente. El compresor tiene que trabajar un 40% menos, desplazar por 40% menos de refrigerante. Por ende, la condensadora y la evaporadora van a ser un 40% más pequeño. Sí, sí, por eso los instaladores y reparadores notamos que los equipos de aire con R410 son más pequeños y más livianos. O sea que el 410 es un 40% más eficiente que el R22, porque el refrigerante 410 tiene un 40% más de eficiencia en cuanto a entalpía. Esto es capacidad de calor que puede absorber o ceder al ambiente. Por ende, puede absorber más calor con menos cantidad de refrigerante. Esto lo expliqué ya en otros videos anteriores que les dejo la etiqueta. Ahora bien, el R410A es mitad de R125 y mitad de R32. Lo digo mirando a la cámara porque me lo sé de memoria de tantas veces que lo leí, que lo repasé, que lo dije. Mitad de R125 y mitad de R32. Hay unos equipos nuevos que vienen con el R32. Ya no es el blend, la mezcla R410, es R32. Puro, puro. El R32 es un 30% más eficiente que el 410. Por ende, siguiendo el mismo ejemplo, un equipo R22 que necesitaba, esto es estimativo y es a modo de ejemplo nada más, necesitaba 1000 gramos de refrigerante 22 o 1 kilo de refrigerante de R22 para lograr unas 5000 kilocalorías hora o frigorías o 20.000 BTUs. Si yo lo transporto a R410 va a necesitar 600 gramos para lograr esas mismas 20.000 BTUs o 5.000 kilocalorías hora. Y si yo lo transporto a R32 va a necesitar un 30% menos. ¿Cuánto es eso? Bueno, 400 gramos, más menos en realidad, menos de 400 gramos. O sea que va a ser mucho más pequeño y eso también lo estamos notando los instaladores y los técnicos. Por ende, el diseño de todo el equipo no es el mismo. Esto incluye el elemento de expansión, por eso el colega se vio en la necesidad de cambiar el elemento de expansión. ¿Eh? En un momento él lo dice acá, tuve que cambiar el tubo capilar, el elemento de expansión. Pero el motocompresor sigue estando diseñado para desplazar un determinado refrigerante. Ahora bien, el R410A tiene aceite sintético, el R134 también es compatible o miscible con el aceite sintético. Es muy importante la miscibilidad aceite refrigerante o lubricante refrigerante. Eso lo expliqué en un video basándome en un informe de Danfoss, ¿sí? Como fuente técnica. Así que, de forma técnica, dicho todo esto, ¿está bien lo que hizo el técnico, el colega? Desde el punto de vista estrictamente técnico,
está mal. Aunque haya modificado el elemento de expansión, sí. ¿Por qué tendría que haber cambiado el motocompresor? Pero bueno, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista realista, como siempre digo en todos los videos, a veces se trabaja como se quiere y a veces como se puede. A mí cuando mis clientes me dicen, ¿no me puede hacer una rebaja, joven? Les digo, mire, no, no soy el ministro de Economía. ¿No me puede esperar 2 semanas, joven? No, no soy el ministro de Economía. Yo no sé si en 2 semanas el dólar se va a mantener estable o se va a disparar. Estábamos, estábamos dando presupuesto a 15 días, primero a 2 meses, luego a un mes, luego a 15 días, luego semana a semana, luego 3 días de validez. Y yo no sé qué va a pasar con la economía si mañana se dispara una guerra en la otra punta del mundo y, y sube el dólar, porque las reservas del peso argentino son en dólares. Si mañana estornuda el presidente de Samburundanga o dice algo medio, no sé, raro, hasta enloquece y se dispara el dólar. Yo no lo sé eso, entonces yo no manejo la economía. En un contexto de tanta inestabilidad, a veces hay que ingeniárselas y hay que hacer lo que se puede. Y vos decís, ¿es lo ideal? Y no, pero le tengo que dar una solución a mi cliente. Es como yo le decía, tengo que soldar. Si tengo que elegir entre varilla de plata, varilla de bronce, ¿con cuál elijo? La de plata, porque es de mayor calidad. Pero si no se consigue, ¿qué opción me queda? Y bronce. Y pero nada, me queda la opción del bronce, hermano. Otra cosa no. Lo mismo puede ser que suceda en algunos países donde dicen, tengo 134, y pero nada. Y pero el R4, y pero nada, tengo 134 hermanos, ¿qué querés? O eso o nada, o morirse de hambre. Y morirse de hambre para un ser humano trabajador no debería ser una opción. O llegar a tu casa y ver cómo tus hijos pasan necesidad. Así que espero que te haya servido el video, espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo. Podés estar de acuerdo conmigo, podés no estar de acuerdo conmigo, ¿sí? Agradezco nuevamente, acabo de subir un video, gracias totales, se titula, agradeciendo a todas las marcas que apoyan el canal, a todos los colegas tanto los miembros especialmente como los suscriptores, por su apoyo. El canal crece a una velocidad interesante, la verdad que me sorprende. Y bueno, acá estamos para aprender, nunca se termina de aprender. Críticas constructivas, porque si no, no construimos nada, solo destruimos y no sirve. Y bueno, le mando un gran saludo al colega, quien sea, la verdad que no lo conozco. Ahí tengo el TikTok, dice. Y bueno, el colega resolvió, el colega resuelve. En una circunstancia así, capaz que si alguien es de la misma ciudad que el colega, parece ser de Venezuela, no sé, siempre le mando un saludo, pero no, no gigante, enorme, enormísimo a todos los colegas de Venezuela. La verdad que los que conozco por WhatsApp y personalmente son embajadores de gran nivel porque me han mostrado ser personas eh, gigantes, gigantes, la verdad que muy queribles. Todos los venezolanos que conocí son muy queribles. Ustedes quieren que diga algo negativo de los venezolanos y no puedo decir nada negativo. La verdad que no tengo más que palabras de elogio porque eh, son muy queribles. Hay un grillo haciendo ruido, así que disculpen, pero si no, no grabo el video de fondo. Gracias, gente. Eh, pero bueno, decía, si algunos de la ciudad dicen, no, acá en la ciudad no estamos tan mal como vos pensás, podría haberse resuelto de otra forma, y no lo sé, yo no estoy ahí para juzgar. Gracias totales.